Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a FIGAN a esta jornada tan interesante. Por mi parte, en mi sección vamos a analizar el contexto económico, y primero desde un punto de vista internacional, luego nacional y, por último, daremos algunas pinceladas sobre la influencia de este contexto tan negativo de la pandemia que influye en la economía sobre el sector pecuario. Son solo pinceladas, considerando que los expertos del sector son ustedes y yo solo les doy una perspectiva más global. La presentación se llama Más allá de la tormenta porque desde luego estamos aún viviendo esta tormenta tan negativa, ¿no? Y vemos ya algo más de luz después de los anuncios de esta semana sobre las vacunas, pero aún tenemos por delante un panorama de meses de incertidumbre y de actividad muy por debajo de lo habitual. Y vamos a analizarlo primero, como decía, desde el punto de vista internacional. Por favor, pasa a la página, Gonzalo. Otra más. Y vemos aquí que la crisis actual es la más aguda en términos de caída de la producción de las últimas décadas. Tenemos aquí el crecimiento del PIB según las cifras del FMI desde el año 80 y vemos que la previsión para este año es una caída que superará el 4% en el PIB mundial, algo que no se vio ni siquiera en la gran recesión del año 2009, donde el PIB mundial apenas cayó en conjunto, aunque hubo zonas que sufrieron mucho más, como pasó aquí, por ejemplo, en España. Avanzamos en la página siguiente para ver cómo la evolución es muy negativa en conjunto, pero no ha sido igual en todas las regiones. Esto es la caída del PIB interanual en el primer trimestre del año en gris y en negro en el segundo trimestre. Aquí vemos, por ejemplo, que en China cayó primero el PIB en el comienzo del año porque se inicia ya la pandemia y cayó más, sin embargo, en casi todo el mundo en el segundo trimestre, que son las líneas negras. Y vemos caídas del PIB pues, del orden del 10% en países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Brasil, Canadá, más cerca del 20% para países europeos como Italia, Francia, Reino Unido y también para sudamericanos como Argentina o centroamericanos como México. Y entre los que están peor encontramos a España con una caída muy fuerte que solo supera en el segundo trimestre entre grandes países. Tenemos aquí el G20 más España por la India. En la página siguiente queremos marcar que estas caídas son inéditas, nunca se ha visto algo así, pero que cuando veíamos que en las calles teníamos jabalíes en Barcelona, pumas en Santiago de Chile o cabras en Gales, parecía que estaba todo mucho peor. O sea, que la producción de un país estuviera funcionando al 80% o 90% en este contexto tan apocalíptico, pues nos hace recordar que las cosas no siempre son tan negativas como nos parecen desde un punto de vista pues, de la percepción más normal o más habitual. Avanzamos otra página para ver la evolución de China. Como decíamos, fue el primer país afectado y sé que marca un poco la tendencia, aunque más estamos viendo que la repercusión de la pandemia está siendo diferente porque el control que se consiguió allí ha sido muy superior al que se ha conseguido en países de Occidente como los europeos o como Estados Unidos. La caída del PIB interanual fue bastante fuerte en el primer trimestre, pero estamos ya en crecimientos cercanos a la tendencia anterior a la pandemia con los datos del tercer trimestre, que crecía el PIB un 4,9% interanual. En la página siguiente extendemos este análisis por ramas de la economía y veremos que se recuperó antes la producción y el consumo. Tenemos a la izquierda la producción industrial, que se recuperó muy rápido y que crece ya por encima de los niveles de antes de la crisis, de antes de la pandemia. Costó un poquito más en servicios, sobre todo los ligados al contacto social, y lo último que se recuperó fueron las ventas minoristas, el consumo de los hogares. En la página siguiente vemos que no fue así en otros países. En Europa, Estados Unidos, países occidentales, cae más la producción o se recupera más tarde la producción que el consumo. En este gráfico tenemos la caída en agosto, que es el último dato que es homogéneo interanual. En rojo la caída de producción en Estados Unidos y Europa, y en azul el aumento de las ventas minoristas. O sea, caída de producción, pero aumenta el consumo sobre todo de bienes, no tanto de servicios como todos sabemos. Y esto ha sido así gracias sobre todo al aumento de las rentas desde un punto de vista fiscal. En la página siguiente tenemos la tasa de ahorro de Estados Unidos. En Estados Unidos cayó el empleo un 15% y, sin embargo, la renta disponible de los hogares aumentó gracias a una política fiscal muy expansiva, a unos cheques que dio el gobierno que permitieron que no cayesen los ingresos de los hogares en este contexto tan negativo de la economía. Avanzamos una página más para ver que, a pesar de que la economía, el consumo aguantado no ha sido porque la economía se recupere del todo, y lo veamos en la producción industrial, lo vemos ahora en el mercado laboral. La línea negra son los activos en Estados Unidos y la azul los ocupados. Y vemos que el rebote ha sido bastante rápido, pero es aún insuficiente y estamos aún lejos de los niveles previos a la pandemia.
En el caso de la ocupación, el empleo cayó en Estados Unidos en unos 22 millones de personas y quedan todavía 10 millones de empleos por recuperar con datos de octubre ya para alcanzar la situación que teníamos en el mes de febrero, antes de que llegase las restricciones por la actividad por la pandemia en todo el mundo. Página siguiente. Este contexto, estamos viendo que hay más confianza en Estados Unidos que en Europa. Vemos aquí gráficos de confianza industrial a la izquierda y servicios a la derecha. La línea roja es Estados Unidos y la azul la zona euro. Vemos que ha evolucionado mucho mejor la americana que la europea. Y en la página siguiente veremos que se en buena parte por la política fiscal tan expansiva que hemos tenido allí. Veíamos antes ya el aumento de la renta disponible y la tasa de ahorro que tuvimos en Estados Unidos. El reflejo es que el déficit público, gráfico a la izquierda, va a aumentar mucho este año en Estados Unidos. Ya era alto antes de la crisis por las políticas de Trump. Ahora aumenta todavía más. Este año tendremos un déficit público cercano al 20% del PIB. En Europa tenemos un 10%. Las políticas así expansivas y agresivas, pero menos que las americanas. Esto es en parte lo que justifica que las previsiones sean más favorables para Estados Unidos que para Europa. El negativo es el gráfico de la derecha, en que estas políticas tan expansivas requieren más deuda pública. En azul la europea llegará al 100% del PIB y en rojo la americana, que llegará al 130% del PIB según las previsiones del FMI. Estos niveles de 130% del PIB son los que tenía, por ejemplo, Italia hace un par de años cuando se discutía ir al díscolo de Europa y parece que era un nivel demasiado alto para aumentar su endeudamiento. Pues estamos ya en estos niveles y de momento no importa mucho que tenemos tipos de interés muy bajos. Pero veremos en el futuro. ¿Qué nos queda todavía por ver en el mundo? Pues la evolución de la pandemia es todavía fundamental. La recuperación ha sido hasta ahora más rápida de lo que se preveía, pero la segunda ola en Europa causa incertidumbre. Estamos viendo pues, que la actividad está volviendo a caer en vez de a recuperarse como teníamos antes. La última palabra, que tenemos la evolución de la pandemia como la americana en negro, ha sido más negativa en general, fue más tardía que europea. Este es el número de muertes. En azul tenemos en Europa países que suman en población parecido a Estados Unidos para que la comparación sea más adecuada, y tenemos aquí una segunda ola que allí realmente pues, ha permanecido casi desde la primera y que tenemos de aquí en adelante pues tenemos unos tiempos, como decía, de actividad no normalizada. Cuando haya una inmunidad conseguida pues, con la vacuna probablemente pues, esto cambiará, pero hasta el segundo, como muy pronto, más bien tercero o cuarto trimestre del próximo año, no vamos a tener, como decía, una economía funcionando a pleno rendimiento y costará más en sectores en los que las restricciones han provocado una destrucción de tejido productivo. En la página siguiente vemos cómo la política monetaria ayuda mucho a este contexto. Los bancos centrales han apoyado en la izquierda con compra de activos, deuda pública, deuda privada incluso, y la derecha con bajada de tipos de interés. El tipo de intervención está en cero en Europa y en Estados Unidos. Aquí es el balance de los bancos centrales sobre PIB que muestra, como decía, las compras de activos financieros. Y esto será así de momento mientras no cambien las cosas por los precios. En la página siguiente vemos en el gráfico del centro que el precio del petróleo, por ejemplo, está en torno al 30% más abajo que hace un año, la línea negra frente a la gris que se el año pasado. Y esto introduce presión deflacionista, unida pues, a la caída de consumo que ha conllevado la pandemia, pues de momento la presión es a la baja en precios. Y esto permite que, como decía, los planes de política monetaria de los bancos centrales sigan siendo muy expansivos para los próximos trimestres y probablemente años, hasta que no veamos una presión más alta en precios que de momento será complicado que llegue mientras no funcione la economía a pleno rendimiento. Así que tenemos de aquí en adelante unos años de tipo de interés bajos que han ayudado a que los mercados financieros estén estables. En la página siguiente vemos, por ejemplo, la prima de riesgo de España a la izquierda, cómo evolucionó la anterior crisis frente a la actual. En la actual tenemos un pequeño repunte en los meses de marzo y abril, pero no fue nada escandaloso comparado con lo que tuvimos en el año 2000, desde 2008 hasta el año 2012, cuando la política monetaria se centró más y permitió esta armonización europea que hasta entonces no teníamos. Y tenemos a la derecha la bolsa americana, como cayó con fuerza a principios de este año, pero cómo se recuperó y no tardó demasiado en superar los niveles previos a la pandemia. Esto en buena parte gracias a esta actividad de los bancos centrales tan expansiva. En la página siguiente vemos la última manifestación, que son los tipos de interés reales negativos. Estos son tipos de interés reales a 10 años, o sea, a largo plazo. En Estados Unidos en rojo y en Alemania en negro. Estamos en negativo, lo cual no es habitual en términos históricos. Esto es muy bueno para el inversor porque lo que invierte, si su negocio funciona bien, recupera mucho más. Es malo para el ahorrador porque lo que tiene ahorrado pues, obtiene, si busca activos sin riesgo, una rentabilidad negativa comparada con la inflación. Así que es una represión financiera, entre comillas, que favorece la inversión y que puede ayudar a que salgamos de la crisis con fuerza,
pero que también castiga bastante al ahorrador. Después de esta visión genérica del mundo, pasamos a la española, que nos interesa un poquito más, a que en el mundo tan conectado que tenemos hace ya décadas, pues también interesa mucho la visión internacional. En la página siguiente vemos, ya avanzábamos antes, que España ha sido uno de los países que ha sufrido más esta crisis. La caída del segundo trimestre interanual del PIB en la Unión Europea fue la peor. De 27 países es el que ha caído más el PIB, que es bastante decir, ¿no? Dentro que Europa lo ha hecho peor que otras regiones como Estados Unidos o sobre todo que los países grandes de Asia como Japón, China o Corea del Sur, y solo salva la India, que lo hizo peor que España, como veíamos anteriormente. En la página siguiente vemos que además de que ha caído más, las previsiones son peores. Hemos visto noticias esta semana que la Comisión Europea nos da la previsión de Europa. Seguimos igual. Y además hemos visto que los bancos centrales han revisado sus previsiones en España a la baja y al alza, sin embargo, en Europa y Estados Unidos. Tenemos a la izquierda la previsión de PIB acumulado en 3 años, del 20 al 22. En Estados Unidos se espera crecimiento, en Europa se espera una pequeña caída y en España se espera una caída bastante mayor. Y hemos seguido la revisión que ha llevado de junio a septiembre el Banco Central de cada región sobre la previsión. Mejoró mucho la de Estados Unidos, mejoró un poco menos la de Europa, la zona euro, y bajó incluso la de España. O sea, que ha caído no mejor, sino peor, lo cual pues, es una noticia bastante negativa. Y tenemos a la derecha pues, lo mismo con el paro, ¿no? Que aquí estaba más alto y se revisó al alza, mientras que se revisaba a la baja en la zona euro y en Estados Unidos. En la página siguiente vemos la explicación principal de esta problemática. ¿Por qué caemos más? ¿Mala suerte? No, sobre todo porque tenemos una estructura productiva muy dependiente de sectores que han sufrido mucho más que el resto la crisis que estamos viviendo ligada a la pandemia. El peso de los sectores de comercio, transporte, restauración, hostelería y ocio en España está cerca del 30% del PIB, incluso más en el empleo de España, mientras que es menos del 25% la zona euro y menos del 20% en Alemania o Finlandia. Esto está haciendo que la caída sea mucho más intensa en España. Unido además, en la página siguiente, a que las restricciones, según mide el índice de Oxford que tenemos aquí, han sido en España muy severas, de las más severas de Europa, y luego han corregido menos. Con lo cual, no es solo la incidencia de la pandemia, que ha sido bastante negativa, sino también son las restricciones que conllevan a la actividad, que han sido muy intensas. Y por último, la política fiscal ha sido menos agresiva. Veíamos antes los casos de Estados Unidos y de la zona euro. Pues dentro de la zona euro, España ha sido de los países que han metido menos dinero para salvar la economía, en buena parte porque teníamos unas cuentas públicas poco saneadas después de la crisis anterior. Con este panorama tan negativo, anterior y presente, pues vamos aquí a hacer un repaso a la evolución del PIB en España desde el año 2000. Vemos como en volumen, como crecía hasta 2007, tuvimos la gran recesión, que fue un periodo muy largo de caídas, de 5 años, y luego hemos tenido una recesión muy rápida, muy abrupta, más que la anterior, en muy poco tiempo. Vemos que en el segundo trimestre de este año el PIB cayó a niveles que no se veían desde el año 2002, o sea, retrocedimos 17 años, 18 años en nivel de producción. Se recuperó buena parte en el tercer trimestre, que volvimos al año 2007, así pues falta todavía mucho que recuperar. En concreto, falta por recuperar un 40% para volver al nivel previo a la pandemia. Y veremos que en el último trimestre de este año, con los nuevos, no confinamientos, pero sí restricciones, la actividad probablemente estará estable o incluso un poquito peor que en el tercer trimestre. Y esperamos una mejora más sustancial a partir del próximo año, sobre todo en la segunda mitad del próximo año. En la página siguiente vamos a ver cómo el castigo ha sido muy diferente por sectores. Ya avanzamos que en España los más castigados pesan más que en otras economías. Aquí vemos por el lado de la demanda, el consumo público, por ejemplo, ha ido mucho mejor que lo que ha ido peor, que ha sido la exportación e importación de servicios, sobre todo los ligados al turismo. Y nos interesa quizá más en la página siguiente la distribución, no por la demanda, sino por la oferta, es decir, la distribución sectorial. Aquí vemos que la caída del valor añadido en el segundo trimestre en gris y en el tercero en rojo ha sido muy diferente según qué sector observemos. De hecho, vemos crecimiento en algunos sectores, entre ellos el agropecuario, que es el segundo, que creció tanto el segundo como el tercer trimestre, mientras que había todo el resto de la economía con mucha fuerza. El financiero también crecía en el tercer trimestre y el público, unido a sanidad y a educación, también crecía un poquito en el tercer trimestre. Sin embargo, teníamos caídas de en torno del 20% todavía en el tercer trimestre, cuando la economía en conjunto caía un 9%, un 8,7%, en los sectores de ocio y de comercio, transporte y hostelería. Y dentro de esta rama, la hostelería caería en torno al 40% y en torno al 15% el transporte, en torno al 10% al comercio aproximadamente.
En la página siguiente vemos que el castigo también ha sido muy diferente por regiones, en buena parte por su composición económica. Si España estaba más castigada que el resto de Europa, dentro de España, pues las regiones que dependen más del turismo extranjero han sufrido mucho más que el resto. En particular, Baleares, aquí tenemos igual que antes, caídas del PIB en el segundo trimestre y en el tercero interanuales. Baleares caía un 20% en el tercer trimestre frente al 8,7% de España. Canarias un 13,4%, Cataluña 12,6%. Y caía mucho menos, en torno al 4%, 5%, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Castilla y León. Y como decía, también, como veíamos para España, muy relacionado con el componente de crecimiento ligado al turismo y en particular al turismo extranjero. Porque vemos en la página siguiente cómo la caída ha sido bestial. Ha sido algo que esta la caída interanual del número de pernoctaciones en hoteles en España, en negro de extranjeros y en rojo en españoles. En españoles cayó mucho, desde luego mucho más que cualquier otra crisis, pero en extranjeros ha sido algo dramático. Cayó prácticamente a cero, estaba cayendo casi un 100% en el segundo trimestre de este año. En el tercero, en julio y agosto, se recuperó hasta el 80 y poco por ciento de caída, que sigue siendo algo terrible. Y en septiembre, pues con las nuevas restricciones y el avance de la segunda ola ya inicial, vemos que empeoró otra vez a caídas dentro del 90% interanual. Y esto es lo que castiga, como decíamos, a las regiones y en conjunto a España. En la página siguiente vemos la repercusión en empleo. Esta es la caída interanual de la ocupación en términos de ocupados de la EPA en rojo y de afiliados de la Seguridad Social en azul. Dan frutos parecidas, pero bueno, complementamos las dos visiones, que es una visión más global que si usáramos solo un indicador. En cualquier caso, nos muestra que en ambas variables, tanto la afiliación de la Seguridad Social como en la EPA, la mitad de la caída de empleo que hemos tenido proviene del sector de la hostelería y la restauración. La siguiente mayor destrucción proviene del comercio y la siguiente del sector de servicios auxiliares y administrativos, en el cual se incluye, por ejemplo, las agencias de viaje que están sufriendo también bastante, mientras que aumenta el empleo en pocos sectores, entre ellos, sobre todo, en el sanitario, como es lógico en este contexto de pandemia mundial. En la página siguiente vemos que, por desgracia, esta crisis nos ha vuelto a ser otra vez campeones de paro. Tenemos a la derecha la tasa de paro oficial en azul y la tasa de paro ajustada por población activa. Porque hemos visto que con la pandemia hubo mucho desempleado que no pudo buscar trabajo y no contaba como parado, por definición. Esto hace que dé un paro un poco distorsionado. La tasa de paro realista en el segundo trimestre de este año habría subido al 19% y en el tercer trimestre se haya moderado hasta el 17%, aún así por su nivel muy alto que vemos a la izquierda que está dentro de máximos de Europa. Tenemos aquí en azul oscuro a zona euro a nivel de paro, que ronda el 9%, en rojo España y en azul clarito Grecia, que es el país que tiene más paro en Europa y al que probablemente después de esta crisis que ha sacudido más España que Grecia, porque allí tuvieron menos restricciones a la movilidad, tendremos un paro que sea otra vez el más alto de la Unión Europea, lo cual es una desgracia bastante grande. Y además tenemos en la página siguiente la pendiente cuántos empleados que están ahora en ERTE van a acabar en desempleo. Tenemos aquí datos gráficos hasta septiembre, salió hace poco el de octubre y nos decían que en octubre quedaban todavía 600.000 empleados en situación de ERTE y probablemente en noviembre veamos un aumento por las nuevas restricciones y parte de esta ocupación probablemente acabará en desempleo si no se consigue recuperar los sectores más afectados, que vemos a la derecha, que son los que veíamos antes, ¿no? Este es el gráfico de la derecha en gris, es el porcentaje de empleo en cada sector que está en ERTE. Vemos que en hostelería están en torno al 20% y el sector de ocio está en torno al 15%, son los que más. Y dentro del sector turístico, los que más afectados están son los de agencias de viajes, transporte aéreo y la hostelería, mucho más que la restauración, como decíamos antes, porque al final la restauración depende más del turismo español que del extranjero, mientras que la hostelería depende mucho más del extranjero. La pregunta fundamental a partir de ahora que es si esta crisis es estructural o es una crisis muy severa pero es coyuntural. La anterior fue estructural, estaba basada en el sector inmobiliario y vemos por qué fue así. En el gráfico de la izquierda vemos cuánto aumentaba cada año el número de hogares en España durante el lustro anterior a la gran recesión. Y era un aumento de más de 400.000 hogares, que esto quiere decir una necesidad de unas 400.000 viviendas nuevas en el mercado inmobiliario. En el nuevo ciclo, o sea, a pesar de la recuperación económica que hemos tenido, en el último lustro el aumento anual fue menor a 80.000 viviendas anuales requeridas por este aumento de hogares. Y esto ha hecho que el sector inmobiliario pinchase y nunca se ha recuperado. Fue una crisis estructural, un cambio de largo plazo y no algo puntual que llegó por la gran recesión. Vemos a la derecha el empleo en el sector de la construcción,
cómo llegó a superar 2,5 millones de trabajadores, y estamos ahora, a pesar de la mejora económica, en menos de la mitad. Estamos en 1,2 millones de trabajadores en el sector nada más. Fue una crisis, como decía, estructural. En la página siguiente vemos que pinchó la burbuja inmobiliaria, arrastró a otros sectores. La construcción tiene muchos sectores ligados sobre todo a la industria, industrias de cementos, cerámicas, muebles, electrodomésticos, etcétera, que son sectores de la industria que han recuperado su tamaño anterior a la crisis, están en torno a un tercio por debajo de su nivel anterior. Arrastró además al sector financiero, creando una crisis financiera que provocó que esto costase mucho más recuperar, y provocó, como veíamos en el gráfico de antes de PIB, una caída de 5 años continua, una travesía en desierto larguísima. No empezamos hasta el año 2013 a ver una pequeña mejora, y hasta el año 2019, o sea, que costó una década casi, recuperar el nivel de producción en España que teníamos antes de la crisis. La pregunta es si ahora va a pasar igual, ¿no? Otro factor por lo que queremos que no, que es adelanto de respuestas que queremos que no es así, que es algo muy diferente, es la intensidad de el efecto arrastre menor que tiene el sector turístico frente al sector de construcción. Por otra parte, requiere mucha menos inversión, que es lo que vemos en el gráfico. Este gráfico es el nivel de crédito por sectores sobre el PIB. En rojo tenemos el crédito que había en los sectores que causaron la anterior crisis, que fueron los de construcción e inmobiliario. Este crédito se llegó a suponer un 45% del PIB. Vemos en azul y cayó, como veis, con mucha fuerza, y nos ha recuperado este nivel de crédito. En azul vemos el nivel de crédito, el peso sobre PIB de los sectores que están afectados ahora, que son el comercio, transporte, la hostelería y la restauración. Estos sectores, como veíamos antes, pesan casi un 30% de la economía. Sin embargo, en el nivel de crédito son mucho menos intensivos y pesan poco más del 10% sobre PIB de crédito. Esto quiere decir que no va a arrastrar el sistema financiero, puede provocar algún problema, aumentará la mora sin duda, pero no será una crisis financiera como la anterior, y además el retorno de actividad, cuando todo vuelva a su ser, pues no va a ser tan complicado, porque al final es un sector que requiere mucha menos inversión que la que requería el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria. Y la pregunta fundamental es si estos sectores sufren o no un exceso estructural, que es lo que veremos o quiero ver en la página siguiente, con las tendencias que hemos tenido en las últimas décadas. El gráfico de la izquierda en azul es el porcentaje de personas que han viajado por el mundo sobre la población mundial. Y vemos que en apenas 2 décadas, un poquito más, han pasado del entorno del 10% de la población mundial a cerca del 20%. Se han doblado esta proporción. Vemos que hubo una pequeña interrupción, las Torres Gemelas, vemos en 2009 la gran recesión, que provocaron unas pequeñas caídas en la tendencia alcista, pero esto parece que es algo estructural, una mejora, un aumento del turismo cuando aumentan las rentas de las personas en el tiempo. Y además tenemos a España, que compite muy bien en el sector. El ranking de la derecha es el que elabora cada año el World Economic Forum de competitividad turística, y es uno de los pocos sitios en los que podemos presumir, porque somos en este caso líderes mundiales. Así que en la página siguiente la respuesta es, ¿hay un exceso estructural de turismo? Pues veremos, ¿no? Tenemos aquí el nivel de turistas del lustro anterior a la crisis, el nivel de que ahora este año, y la pregunta es cuánto se habrá dentro de 5 o 10 años. Pues probablemente esas tendencias que teníamos antes vuelven y no cambian demasiado por la pandemia, será a estar parecido por encima de cómo estaba en el anterior ciclo. Y por eso creemos que la crisis no será estructural. Perdón. La página siguiente, entre el debate si salimos mejores o peores, no tengo respuesta, pero lo que no tengo duda es de que salimos más endeudados. Tenemos el déficit público a la izquierda y la deuda pública a la derecha, que pasa a niveles de 120% del PIB en España. Por debajo de Estados Unidos, como veíamos, pero por encima de la media de la zona euro, que era 100% del PIB. Y esto pues, habrá que pagarlo. Y en la página siguiente una última llamada sobre los fondos que van a llegar de Europa, que son unos fondos pues, bastante importantes, que pueden llegar a 140 millones de euros, y que son una oportunidad que veremos si conseguimos aprovechar. Es una oportunidad que hace falta aprovechar. Tenemos en el gráfico a la izquierda en rojo, es la inversión pública sobre PIB. Vemos que antes de la crisis llegó al 5% del PIB y se ajustó a apenas el 2%. O sea, los recortes que hubo en España fueron sobre todo en inversión, mucho menos en sanidad o en educación. La inversión pública fue lo que más padeció este recorte, y habrá que volver a retomarla con estas ayudas europeas para permitir que el crecimiento futuro se recupere, porque se monta a afrontar problemas para España que son estructurales. El primero es el mercado laboral, que funcionaba mal antes y que funciona peor ahora, como hemos visto, y quizá el segundo fundamental y muy ligado al mercado laboral es el sistema educativo.
Tenemos a la derecha, por ejemplo, la variación del empleo en el tercer trimestre en España, interanual, según la EPA. En conjunto, el empleo cae un 3,5%, pero vemos que a pesar de la que ha caído, el empleo de los que tienen una educación superior o secundaria con orientación profesional ha aumentado. O sea, ha aumentado un 0,4 y un 1,6 respectivamente en este contexto tan negativo. Sin embargo, las personas que tienen solo educación primaria o menos, el empleo ha caído en torno al 15% para ambos segmentos. En un país que es todavía el campeón del fracaso escolar en Europa, pues esto es un aspecto que hay que tener en cuenta y que habrá que modificar si queremos que el próximo ciclo sea positivo, independientemente de que por temas de mejora estructural, de mejora por las condiciones coyunturales de la pandemia, tengamos una mejora de por sí en los próximos 2 años de la economía. En la última sección vamos a hacer un repaso muy rápido de las repercusiones en el sector agropecuario desde un punto de vista muy agregado. Aquí, como decían los expertos, son ustedes, pero si queremos sacar algunas cifras, algunas ya hemos avanzado. La primera es la caída de la producción. Veíamos que en España caía en el segundo trimestre el PIB un 21,5%, mientras que aumentaba el valor añadido del sector primario un 6,3%, y en el segundo caía un 8,7% frente a una subida en el primario del 5%. Es un comportamiento diferencialmente mucho mejor del sector agropecuario que del conjunto de la economía. En la página siguiente vemos lo mismo en horas trabajadas, como aquí sí que hubo caída, o sea, cayó las horas trabajadas, pero mucho menos que en España. En el último trimestre, tenemos datos del tercero, cayeron solo un 0,5% las horas trabajadas, frente al 7,8%, perdón, frente al 7,2% en el conjunto de la economía española. Y en la siguiente página vemos el empleo. Aquí la diferencia es menor, lo cual es positivo porque aumenta la productividad en el sector, pero negativo porque se ha destruido empleo, en concreto un 2% frente a un 3,5% en el conjunto de la economía española. La página siguiente, pasando del sector primario puro al sector de la industria alimentaria, en rojo comparado con la producción en el conjunto de la industria, en gris, vemos que el comportamiento fue mucho mejor en tasa interanual en todo este gráfico. Y veremos por último los precios en la página siguiente de las materias primas. Un índice compuesto se llama CRB. En azul tenemos granos, o sea, materias primas agrícolas, en gris industriales y en rojo ganaderas. Vemos que hubo una caída muy fuerte de precios con la pandemia y una fuerte recuperación posterior, pero que ha sido no tan positiva en las ganaderas como en el resto de materias primas. Tenemos una base 100 hace un año y vemos que el precio de las materias primas ganaderas en este momento está en torno a un 7% por debajo del nivel de hace un año, a pesar de haberse recuperado después de caer un 30% en el peor momento de la pandemia. La pregunta para el sector en el contexto actual es si la restauración que veíamos, que es el sector más afectado, va a tener efecto arrastre sobre la ganadería importante o no. Vemos así, como este bar que tenemos aquí en la foto con una pinta tan mala que no tiene ni siquiera algo para picar. Vamos a una botella un poco a medio gas. Y las salidas son principalmente dos, que ya veíamos de antes. No es algo nuevo, no descubro la rueda. La página siguiente vemos que la primera salida es la exportación. Hablan de Carlos Busade de las condiciones que son difíciles y más cuando el último año estaba un aumento arancelario, pero que es una salida que ya venía produciéndose hace años, ¿no? Este es el nivel de exportaciones en volumen anuales en España del sector primario puro y de la industria alimentaria. Y se han doblado desde el año 2009. Mientras la economía apenas recuperaba a nivel de entonces, en esta rama, las ventas al exterior de productos ganaderos, agrícolas y de la industria alimentaria se ha duplicado hasta superar los 45 millones de euros en el año 2019. Y en la página siguiente, la segunda salida es algo que se ve en otras industrias y que también pasaba aquí, es la búsqueda directa del consumidor. O sea, ahorrarse intermediarios y buscar un camino más corto hacia el consumidor final a través de nuevos canales de comercialización y también de nuevos canales de distribución. Desde luego, más fácil para la industria alimentaria que para el sector ganadero puro, pero la tendencia a buscar eliminar distribuidores o intermediarios o que se está produciendo y que es una ayuda en este contexto pues, de dificultades para el sector. Y por último, quería marcar que el sector pecuario es un sector esencial, como sabemos todos. Lo era, como en estas fotografías, en culturas más antiguas, pero parece que en el siglo XXI en Europa se nos había olvidado un poquito. Y esta pandemia pues, nos ha reorganizado nuestras preferencias y nuestros gustos, y el sector pecuario ha respondido muy bien y creo que su consideración social ha aumentado y está muy alta en nuestro país, algo de lo que hay que estar orgullosos.